organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Esdras y Nehemías, dato histórico de Esdras. Los libros de Samuel y de los reyes nos han relatado sin interrupción 5 siglos de la historia de Israel, desde David hasta el destierro a Babilonia, y después vienen los 70 años de la cautividad, o sea, del destierro. No toda la población fue desterrada. La mayoría del pueblo estaba formada por pequeños agricultores que se quedaron en su país, pero no tenían jefe ni responsables espirituales y no hicieron nada para levantar su nación. El año 538 a.C., un decreto del rey Ciro, vencedor de los caldeos, autorizó el regreso a su país de todos los judíos deportados a Babilonia. El gesto del rey Ciro era en primer lugar político, pero la Biblia ve en él el cumplimiento de las promesas de Dios a los profetas, muy especialmente a Jeremías y a Ezequiel, que eran los profetas en ese tiempo. El decreto de el rey Ciro marcó el inicio del regreso de los deportados. Los primeros regresaron con Zorobabel, un descendiente de los reyes. No volvieron todos los judíos a su tierra. Muchos de ellos habían emigrado al extranjero antes del destierro y se quedaron en los países en que vivían: Egipto, Asiria, Persia. Otros que fueron desterrados no volvieron de Babilonia, donde habían logrado conseguir puesto muy decente, pero los que volvieron llegaron por familia y grupos organizados y eran los que más habían interiorizado el mensaje de los profetas, invitándolos a reconstruir un Israel purificado y santo. Para ello, un primer peligro era que al instalarse en su patria entre extranjeros y judíos poco conscientes de su misión, perdieran su entusiasmo. Por eso fue importante la obra de Esdras y de Nehemías, que los mantuvieron unidos entre sí y apartados de todos los demás. Ver en especial el problema de los matrimonios mixtos, que está en Esdras 9:10 y Nehemías 9:2 y 13:10-30. Luego fue decisiva la obra pública de Esdras, que reunió por primera vez los libros de la Biblia e hizo del libro sagrado la base de la religión, pues hasta ese momento lo que ya existía de los libros de la Biblia solamente se encontraba en el palacio o en manos de los sacerdotes, y al pueblo le bastaba concurrir a las ceremonias tradicionales del templo. Esdras fue el que inició una nueva forma de culto en que la lectura comunitaria de la Biblia pasaría a ser la base de la vida religiosa del pueblo.
llevándolo a una fe mucho más instruida y responsable, como vemos en Nehemías capítulo 8. El papel de Esdras en la formación de la Biblia se recuerda en Segunda de Macabeo, capítulo 2, del 13 al 14. Esta reforma de Esdras dio su rasgo propio a la comunidad judía posterior al destierro a Babilonia. El pueblo de Dios se constituyó en un pueblo santo, o sea, consagrado a Dios y reparado de los demás por la mil barreras de su ley. Toda su razón de ser era la de mantener el culto del Dios único, y como no gozaban de la independencia nacional, su sacerdote detectaban en nombre de Dios el poder civil y religioso. El libro de Esdras y Nehemías son dos libros que al comienzo formaban un solo, no proporcionan algunas informaciones sobre obras cumplidas por esos dos hombres. Se puede notar los siguientes pasos del restablecimiento de la comunidad judía a partir del decreto del rey Ciro en los años 538. Varios grupos de desterrados vuelven a Jerusalén, donde Zorobabel reconstruye el templo. Véalo esto en Esdras 1:1 al 4:5 y capítulo 4, 24 al 6:2. Luego los enemigos de los judíos tratan de impedir la reconstrucción de la ciudad en Esdras 4:7, 23. En el año 458, posiblemente, Esdras viene para organizar la comunidad, imponiéndole como regla la ley de Moisés, Esdras 7:10. En el año 445, Nehemías llega de Persia y reconstruye las murallas. Después administra Jerusalén durante 12 años. Véalo en Nehemías 1 al 7. Y finalmente, en el año 425, tuvo lugar una segunda misión de Nehemías en Nehemías 13. En el libro de Esdras vamos a encontrar en el capítulo 1 que habla del decreto del rey Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que ése promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio de los profetas Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén y vaya a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judío sobreviviente los ayuden dándole plata y oro, bienes y ganado, y ofrenda voluntaria para el templo del Dios en Jerusalén.
Y luego viene el regreso de los judíos, que hace una lista de lo que regresaron. En esa lista aproximadamente vienen más de 44 que se anuncian que van regresando. Restauración del altar. Se comienza la reconstrucción del templo en Jerusalén. En el capítulo 4, Esdras nos habla de la oposición samaritana que encuentran en la reconstrucción del templo, porque ya estaban los samaritanos allá. Y en el capítulo 5 y nos habla de que se reinicia la reconstrucción del templo a pesar de la oposición. Capítulo 6 nos habla de que el decreto de Darío y terminación y dedicación del templo. La celebración de la Pascua. Es la primera celebración de la Pascua que hacen cuando regresan. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpio, mataron el cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua juntos con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor le había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia lo ayudara y permitiera reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. En el capítulo 7 habla de que Esdras llega a Jerusalén y la carta de Atarjerjes a Esdras. El rey Atarjerjes le envía una carta a Esdras y viene la oración de Esdras y dice: bendito sea el Señor Dios de nuestro antepasado, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey y de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes, y porque el Señor mi Dios está conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. En el capítulo 8 habla de la lista de los que regresaron con Esdras, el regreso a Jerusalén de ellos. Y en el capítulo 9 nos habla de Esdras confiesa el pecado del pueblo. En el capítulo 10 habla de que el pueblo reconoce su pecado. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todo ello, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposa para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes.
Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abastecimiento y con la túnica y el manto rasgado, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque mientras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo, nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada y el cautiverio, el pillaje y la humillación, como no sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Ha permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos ha abandonado, Dios nuestro, sino que nos ha extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos ha dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos ha brindado su protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido tus mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando nos advertiste: la tierra que va a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo al otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas y sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego la dejen por herencia a su descendiente para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestra maldad y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, nos ha dado el castigo que merecemos, sino que nos ha dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojara con nosotros y nos destruyera hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente, culpable como somos. Estamos en tu presencia,
aunque no lo merezcamos. Mientras Edra oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elán, que se llamaba Secanía, hijo de Jehiel, se dirigió a Edra y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios. Comprometámonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú, y todo lo que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimos y pon manos a la obra. Al oír esto, Edra se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Edra salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasí. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todo lo que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarán sus propiedades y se le expulsará de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Edras se puso en pie y les dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues confiesen sus pecados al Señor Dios de nuestro antepasado y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz: haremos todo lo que nos dicho, pero lo que nos ha dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de la lluvia y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes de pueblo y que todos los que viven en nuestra ciudad y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fecha determinada junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Hasasía, hijo de Tibat, apoyado por los levitas Mesulán y Sabetai.
los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a cierto jefe de familia, y a partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes: de Jesuá, hijo de Josadat, y de su hermano Maseía, Eliezer, Harid y Gedalía, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación de pecado. De Imer, Hananí y Zebadía; de Harim, Maseía, Elía, Semaía, Jehiel y Usía; de Pasur, Elionais, Maseía, Ismael, Natanael, Josabad y Elazá; de los levitas, los Sabá, Simi, Kelaía o Kelita, Petalía, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasí; de los porteros, Salún, Telén y Uri; y de los demás israelitas, de Parot, Ramía, Jesía, Malquía, Mijamín, Eleazar, Malquía y Benaía; de Elaim, Matanía, Zacarías, Jehiel, Adí, Jeremot y Elía; de Satut, Elioenai, Eliasí, Matanía, Jeremot, Sabat y Asisat; de Bebai, Jonaán, Hananía, Sabáis y Altais; de Baní, Mesulán, Malú, Adaía, Yasú, Seal y Ramot; de Pathat Moab, Anná, Kelá, Benaías, Maseías, Matanía, Bezalel, Binuí y Manasé; de Harim, Eliezer, Isía, Malquía, Semaía, Simeón, Benjamín, Malú y Semaría; de Hasum, Matenai, Matatá, Sabá, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semí; de Baní, Madai, Admirai, Uiel, Benaías, Bedías, Keluit, Banías, Meremot, Eliasid; de Matanía, Matenai, Hasai; de Binui, Simi, Selemía, Natán, Adaías, Macedebais, Sasai, Sarais, Asael, Selemía, Semaría, Salún, Amaría y José; de Nebo, Jehiel, Matatía, Sabat, Sebinat, Hadau, Joel y Benaías. Todo esto se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Hermanos, la palabra de Dios, ayer, hoy, siempre, se cumple en la vida de cada uno de nosotros de una forma comunitaria en toda la humanidad, pero muy especialmente de una forma personal. El libro de Esdras nos habla de un hombre valiente que junto a Nehemías deciden ayudar a reconstruir el pueblo de Israel y Judá
después del destierro y en medio de una crisis de corrupción que estaba viviendo el pueblo, religiosa, política y sobre todo humanamente. Ellos estaban violando todas las reglas, no tenían un templo, lo habían abandonado y estaban cada uno por su rienda. Se habían adaptado a vivir sin compromiso, pero ese pueblo descarriado fue rescatado, un pueblo remanente, como Dios se lo había dicho a Jeremías antes del destierro, que iba a quedar un remanente y que él iba a sacar de ese remanente pocos hombres porque iban a reconstruir ese templo. Y por eso es que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a nuestros corazones de una forma directa y personal. Dios cuando habla a una nación, habla a toda la humanidad. Y si no es así, lee la palabra de Dios y descubre cuando tú la lees y la analizas qué te dice en tu corazón para ti y tu familia, para tu vida personal, para tu vida laboral, para tus asuntos, para tu mundo. Si esas palabras no van directa desde aquel tiempo y te habla hoy. Y tú la puedes dejar y tu nieto la va a leer y le va a hablar directamente a él. Buscar a Dios a través de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo que viene a nosotros, ese Espíritu Santo a sanar nuestra vida para estar en la presencia y comunión con Jesucristo cuando nosotros decidimos aceptarlo y seguirle. Es una forma milagrosa y extraordinaria que surge en nuestro ser para estarnos en paz en la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre no es una tarea fácil. Una comunión interna con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es vital para todos nosotros que somos humanamente pecadores. La adoración al Dios vivo trae inmediatamente la respuesta del Espíritu Santo en nuestra vida. Después de nosotros haber aceptado a Jesucristo, que es el Dios vivo en nuestra vida, y abandonar ese hombre pecaminoso, rebelde y desobediente, indisciplinado que habita a veces en nuestra vida, debemos adorar a Dios vivo con la fuerza del Espíritu Santo, que Él viene en nuestro auxilio y es un espíritu de vida y de verdad que nos auxilia y nos sostiene y nos capacita para estar ante la presencia del Padre, que es una presencia invisible, pero se puede sentir, dice la canción, pero aún te puedo sentir. Está tan cerca de mí que hasta lo puedes tocar, hasta lo puedes sentir. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a percibirlo así en la medida en que nos entregamos al amor fraterno de Jesucristo, a una convicción, un acuerdo y un pacto que cada uno de nosotros hace en su interior con ese Jesús amado y lo acepta para que Él le ayude a llevar esa vida difícil que tenemos los humanos para tratar de hacer la voluntad de Dios, que es casi imposible, que es a base de la fuerza y capacitación del Espíritu Santo, que en la presencia de Dios, con una disciplina, una corrección, con voluntad, con disposición, con esfuerzo, con ayuno, con oración, lo podemos conseguir. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios ama a todos sus hijos y le da la oportunidad a cada uno de sus hijos de que recapaciten del error que vamos cometiendo y nos volvamos a Él.